Muy bien, como le anticipé, estoy con el doctor Jorge Orgaz, que es constitucionalista, y la idea es hablar primero un poco de Alberdi, el cuadro de situación que había en ese momento, el contexto social, económico, político de esa Argentina de la década de 1850, y luego trasladar todo eso como una secuencia duplicada a lo que está pasando hoy en el país. Gracias, Jorge, por venir al programa. Rubén, gracias por invitarme. Un gusto tenerte acá. Bueno, igualmente. Jorge, bueno, contanos un poco cuál es tu visión de esa Argentina de Pavón, del Tratado de San Nicolás, de la Constitución, de esa vida de Alberdi que empezó siendo amigo de Sarmiento y después se peleó. Contanos un poco. Bueno, en principio creo que es la situación que vivía nuestro país, o un país que estaba en proceso de gestación, era sumamente conflictiva. Era sumamente conflictiva porque habíamos fracasado en el intento de organizarnos constitucionalmente, lo cual había traído una serie de luchas intestinas, luchas civiles y grandes discrepancias en relación a la forma de organizarnos. Yo creo que ahí, tanto vos recién los mencionabas, Alberdi y a Sarmiento, tienen un rol protagónico porque más allá de las diferencias, coincidían, digamos, en los aspectos de fondo. Ellos pensaban que esa situación caótica que vivía el país luego de la Revolución de Mayo, con los intentos que acabo de mencionar frustrados de la organización constitucional y luego la tiranía de Rosas, la única alternativa que teníamos era la de constitucionalizarnos, es decir, dejar de gobernarnos por los antojos de los caudillos y empezar a pensar y empezar a construir un país bajo el imperio de la ley. Eso ¿Te puedo interrumpir? Sí. Pero lo voy a hacer permanentemente para Perfecto, seguro. pedir aclaraciones y ampliaciones. Sí. Vos decís que en ese momento había grandes discrepancias, ¿no? Seguro. La pregunta es, ¿esas discrepancias eran por teorías sociales, económicas, políticas? No saco la palabra económica, sociales y políticas, o eran por intereses. Eran, salvo en estas personalidades que tenían alguna formación cultural, eran cuestiones de interés político. Es decir, si la Revolución de Mayo fijó algunas pautas basamentales para la organización del país, comienza el eterno problema de quién manejaba los intereses del puerto. La aduana. Es decir, la aduana es en un país como el nuestro, ese fue un problema y es un problema endémico. Es importante sacarle un poco el bronce a muchas personalidades de la historia argentina y ponerlos en su lugar en este aspecto. Eran personas que tenían apetencias políticas, intereses políticos e intereses económicos creados. El caso más significativo para mí es Rosas, es decir, que demoró la organización política del país porque tenía fundamentalmente intereses económicos y políticos muy localistas, hasta personales, para demorarla. Eran personas de carne y hueso y con intereses muchas veces mezquinos que impidieron durante 40 años la necesaria organización del país. Es decir, cuando un país que está en un proceso de gestación tiene la oportunidad, como la tuvo en 1831, cuando en las famosas cartas Quiroga le dice a Rosas, una vez vencido el Partido Unitario, que era el tiempo de la organización, Rosas, en una actitud paternalista, pero también autoritaria, dijo, no es el momento todavía de organizarnos. Primero hay que afianzar la pacificación, hay que distender los ánimos, hay que calmar a los grupos antagónicos, cuando en verdad lo que hizo Rosas fue agigantar las rivalidades y olvidar que la única forma de aquietar los ánimos, de mirar hacia el futuro con una perspectiva pacífica de desarrollo, es la Constitución. Y a la larga es el gran aporte y el gran acierto que tiene Juan Bautista Alberdi, porque en 1853, cuando dejamos la tiranía de Rosas, el país, con todos los inconvenientes institucionales, en los próximos 80 años, es decir, hasta entradas las primeras décadas del siglo pasado, se convirtió en una potencia mundial.
no solo desde el punto de vista económico, en la época, como algunos tratan de abordarlo peyorativamente, de tirar manteca al techo, sino que desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la organización institucional, con la sanción de los códigos, es decir, con el aporte que hizo una generación del 80, que se puede criticar en algunas facetas, pero que institucionalizó el país despegó. Luego vendría ante la escasa, ante el problema social, vendría el socialismo a cubrir esos vacíos de la legislación social a través de la obra de Juan B. Justo, Alfredo Palacios, y la crisis, si se quiere, del voto, la crisis de la legitimidad del poder, sería una tarea que emprendería la Unión Cívica Radical. Pero siempre con un horizonte, la sujeción al imperio de la ley. Por eso fuimos potencia y por eso hoy no lo somos. Por eso hoy no lo somos. Es decir, que vos considerás, Jorge, que esos 80 años de 1850, 52, Sí. hasta 1930, fue un país en crecimiento, por lo que decís, el golpe de Uriburu da por tierra con todo eso. El golpe de Uriburu para mí fue una divisoria de aguas en la historia política e institucional de nuestro país. Algunos hablan de la década infame, pero para mí fue un instante o un momento nefasto en la historia política de nuestro país. Sobre todo porque en aquel momento, con el derrocamiento de Irigoyen, que fue respaldado por gran parte de la sociedad porteña, fundamentalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó con todo lo que eso significa el golpe. Entonces, si la Corte convalida la crisis y el quiebre del orden institucional, y después viene lo que viene, un poco lo que vos en parte decías muy bien en tu introducción, cuando un país no tiene o no respeta de sus propias autoridades las reglas de juego, ¿qué le podemos pedir al resto de la gente? Me gustaría, porque ya el pensamiento de Alberdi más o menos lo expusiste, su amistad y después sus discrepancias con Sarmiento, me gustaría que dijeras algo al respecto, pero también me gustaría que dijeras algo del Tratado de San Nicolás, porque fue una especie de pacto de la Moncloa de esa época, ¿no? Sí. Es decir, que después de ese tratado firmado por todos, se va camino a la Constitución. Esas dos cosas te quería preguntar. Bueno, yo decía, en cuanto a la relación muy característica y de idas y vueltas entre Alberdi y Sarmiento, que en lo fundamental coincidieron en los elementos que estructuran la organización de un país, la educación, el imperio de la ley, la Constitución, el desarrollo económico, el desarrollo político, tuvieron grandes coincidencias. Quizá las diferencias surgen paradójicamente al momento de sancionar la Constitución, porque Sarmiento, me parece que por una cuestión subjetiva, porque los próceres fueron personas, insisto, de carne y hueso, él pensó que en la organización política del país iba a tener un lugar preponderante. Él, Sarmiento, porque había participado de la batalla de Caseros, había ocupado multifacéticas actividades como militar, periodista, etc. Y se da cuenta que Urquiza, en aquel momento, cuando vence y derrota a Rosas en la batalla de Caseros, le pide a Alberdi una opinión a ver qué podemos hacer con esto. O sea, militarmente, lo cual no es poco, porque Urquiza es otra de las grandes personalidades argentinas olvidadas, es una suerte de nuestro Washington, le consulta a Alberdi a ver qué opina, cómo podemos arreglar este tema. Alberdi estaba viniendo de vacaciones del Perú y no se le ocurrió mejor idea que escribir un librito, que es el librito de las bases, en 3 meses. Lo escribe en 3 meses porque él venía pensando el país desde su infancia. Entonces, cuando Urquiza, yo creo que por una cuestión de formación profesional y técnica, consulta prioritariamente a Alberdi, produce la reacción de Sarmiento, y ahí la famosa polémica en las cartas quillotanas y las 101, que toman una virulencia significativa.
Propia de cómo era Sarmiento. Sarmiento era explosivo, feroz en todo. Pero en algunas cosas, pese a no ser un abogado o un constitucionalista o un publicista como era Alberdi, tiene razón. En algunas cosas, en el análisis de la Confederación, de situaciones puntuales de la organización política, tiene razón. Y Alberdi, obviamente, que es mucho más elegante en la réplica, en general, por esta formación, pero fue una polémica que más allá de las cuestiones personales, porque se dijeron de todo. Sí. En tu ensayo ponés como 10 renglones de palabras que emplea Sarmiento para insultarlo a Alberdi, ¿no? Exactamente, pero sobrevolando esas cuestiones que generalmente son producto de una discusión coyuntural. Como dicen ahora, de una calentura, ¿no? Tenían en el fondo tenían una formación intelectual privilegiada. Vamos a hacer una cosa, Jorge. Vamos a hacer una muy pequeñísima pausa. Enseguida retornamos y vamos a analizar todo eso que ocurrió con el contexto actual de lo que está pasando en la Argentina. No se vaya, ¿eh? Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. En Prevención ART somos número 1 porque contamos con los mejores servicios para que usted también lo sea. Prevención ART, una empresa del grupo Sancor Seguros. Estoy con el doctor Jorge Orgaz, constitucionalista. Hemos recorrido un poco la historia para ver qué pensaba Alberdi cuando escribió las bases que dio lugar a nuestra Constitución. Y ahora vamos a encarar el tema de la Constitución en el actual contexto de la República, porque precisamente la República está al borde de un quiebre prácticamente por lo que se quiere hacer. Jorge, antes de ir al tema de lo que pueda ocurrir ahora con la Constitución, nos quedó pendiente del bloque anterior el Tratado de San Nicolás. Es decir, ¿cuáles fueron las bases de ese tratado que algunos lo comparan como el famoso Pacto de la Moncloa en España, ¿no? Exacto. Bueno, el Tratado de San Nicolás es el prólogo de lo que, en teoría, muchos pensaban iba a ser la Constitución. Estableció un poco, fundamentalmente, la reunión de un congreso en el cual las provincias iban a tener un igual protagonismo, una misma calidad en sus derechos, pero también anticipaba lo que produjo luego el apartamiento y la separación de Buenos Aires, que era el tema del manejo de la aduana. Buenos Aires advirtió en el Acuerdo de San Nicolás que, insisto, es un verdadero pacto político que abre la puerta a la constitucionalización del país en base precisamente a criterios de igualdad de derechos, de igualdad de protagonismo, de proyección de cada una de las provincias argentinas en base a una idea federal. Obviamente que Buenos Aires siempre se consideró una suerte de hermana mayor, y cuando advirtió que la aduana, que en términos actuales la caja... interrupción, sí. Jorge, para que nuestros televidentes lo tengan bien en claro. Sí. Cuando vos decís Buenos Aires, ¿te referís a la capital federal o a la provincia? A la provincia de Buenos Aires. A la provincia a la que se opone por el tema de la aduana. Sencillamente es el problema. Y solamente es un mero interés económico, es un interés político fundamental,
porque Buenos Aires sabía que con el manejo de la aduana iba a poder adoctrinar, iba a poder determinar y al final, en definitiva, establecer una constitución a su gusto y sobre todo subordinar al resto de las provincias argentinas. Por eso se separa y ahí estuvimos durante 6 años al borde de realmente la desintegración de lo que había sido la Confederación. Y por eso, lo dije en el bloque anterior, la figura de Urquiza es monumental. Claro. Porque Urquiza primero tiene que apaciguar los ánimos en las provincias y decir, bueno, vamos a perder, vamos a renunciar a victorias militares y políticas que hemos conseguido, pero vamos a lograr la unión nacional definitiva. Y eso se consolida con la reforma de 1860. ¿Y qué queda especificado en esa reforma? Bueno, la reforma de 1860, redactada a instancias de Mitre y también de Sarmiento, logra establecer esa posición de determinado privilegio del manejo político del país en la provincia de Buenos Aires. Se logra la unión nacional, pero a su vez se establecen ciertas pautas que favorecerían definitivamente el predominio de Buenos Aires. En definitiva, que el interior aceptó subordinarse de alguna manera a Buenos Aires. Es que Urquiza dice, a lo mejor nos va a costar años redimir o establecer nuevamente el equilibrio político en relación a Buenos Aires, pero no es viable la Confederación sin Buenos Aires. Y la verdad es que tanto en la Convención del 53 como en la Convención del 60 siempre hubo pronunciamientos en favor de la Unión Nacional, pero hacía falta que alguien asumiera los costos y fue Urquiza y logró y selló la Unión. Muy bien, dejamos 1860, volamos a toda velocidad por la magia de la televisión, como decía Nicolás Mancera, volamos a 2013. La República otra vez, con algún